Nos enteramos de la captura de Orlando N., alias El Misterio, señalado como líder de la pandilla Mara Salvatrucha. ¿Y qué hace un Mara en nuestro país? ¿Qué hace un Mara en Chiapas? Atención, atención. Harfuch capturó a El Misterio con Bimesterio, mugroso sicario de la Mara Salvatrucha con ficha roja de Interpol, que llevaba 20 años de fuga y había 3 países buscándolo. Y Harfuch con su equipo de inteligencia y sus soldados más leales lo capturaron. Omar García Harfuch ordenó la operación 6 semanas antes de que Orlando Armando viera a un solo uniforme. Lo que no te dijeron es que el cerco ya estaba cerrado cuando El Misterio abrió los ojos esa mañana. Y lo que definitivamente no te dijeron es por qué las autoridades de El Salvador no podían capturarlo ellos solos, y por qué eso lo convirtió en el objetivo más peligroso de la frontera sur de México. Lo dejaron entrar. Esa es la parte que ningún noticiero va a explicar esta noche, porque Orlando Armando Rafael Ramírez, 31 años, líder de la clica Huayúa Loco de la Mara Salvatrucha, no cruzó la frontera huyendo. Cruzó porque alguien le tendió una ruta limpia. Cruzó porque creyó que Tapachula era su lugar más seguro en el continente. Y cruzó porque El Misterio cometió 3 errores que Harfuch convirtió en su sentencia de muerte civil antes de que amaneciera el día del operativo. Esa pregunta, ¿por qué lo dejaron entrar? ¿Quién abrió esa puerta? ¿Y qué encontraron cuando lo capturaron? Tiene nombre en los archivos de Harfuch. Y en los próximos 25 minutos te voy a contar todo, pero hay algo que los noticieros no te van a contar. Para entender lo que pasó en Tapachula, tienes que entender primero quién era el hombre que caminaba por ese mercado creyendo que era invisible. Orlando Armando Rafael Ramírez no era un pandillero de esquina, era el líder operativo de la clica Huayúa Loco, una de las células más violentas dentro de la estructura de la MS-13 en El Salvador. La clica Huayúa Loco operaba en el departamento de Sonsonate, en el occidente salvadoreño, una región de cerros bajos, caña de azúcar y carreteras que de noche pertenecen a quien tiene el arma más grande. Ahí Orlando aprendió el negocio desde abajo, primero como halcón, luego como ejecutor, después como el hombre que daba las órdenes. A los 16 años ya tenía su primer registro de detención por portación de armas de guerra. A los 24, las autoridades salvadoreñas lo vincularon a un homicidio agravado en coautoría, un asesinato cometido en plena calle, a mediodía frente a testigos que después no recordaron nada. Eso es lo que hace el miedo cuando se instala en una comunidad, borra la memoria de los que sobreviven, pero el delito que más peso tiene en su expediente no es el homicidio, es la violación a menor o incapaz, un crimen que las autoridades salvadoreñas documentaron, que tiene víctima, que tiene evidencia, y que Orlando Armando dejó atrás cuando cruzó la frontera hacia Guatemala en algún momento del año 2021, antes de que pudieran ejecutar la orden de captura. Desde entonces se convirtió en fantasma. La MS-13 tiene una infraestructura de protección para sus líderes en fuga que funciona como una red de casas de seguridad, contactos corruptos y rutas que evitan los puntos de revisión conocidos. Orlando usó todo eso, viajó por Guatemala, entró y salió de México al menos 2 veces, y en cada movimiento fue dejando rastros que él creía invisibles, pero que la inteligencia transnacional fue cosiendo hilo por hilo hasta formar un mapa. Pero había algo que El Misterio no sabía todavía, que ese mapa ya tenía su cara en el centro, que 3 agencias de 3 países distintos habían acordado en una reunión que no apareció en ningún comunicado oficial, que Orlando no sería capturado en Centroamérica, sería capturado en México, porque en México la cadena de custodia era más limpia y porque Harfuch había dado su palabra. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Orlando Armando cometió 3 errores, ninguno fue estúpido, todos parecieron decisiones inteligentes en el momento en que los tomó. Eso es lo más brutal de esta historia. El hombre que se llamaba a sí mismo El Misterio se destruyó solo con calma, en un periodo de 6 semanas sin que nadie lo empujara.
El primer error lo cometió 43 días antes del operativo. Orlando llevaba meses usando teléfonos de prepago que quemaba cada 48 horas. Era un protocolo estricto, disciplinado. El problema era la coordinación. Cambiar de número constantemente significaba retrasos, mensajes perdidos, órdenes que llegaban tarde a la clica. El negocio estaba sufriendo. Entonces Orlando tomó una decisión que le pareció profesional. Adquirió un teléfono satelital Thuraya, el modelo XT-Lite, para comunicarse con su estructura en Huayua con cobertura permanente y sin depender de torres celulares detectables. Lo que Orlando no sabía era que el Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador tenía ese modelo de dispositivo en su lista de intercepción prioritaria desde enero de 2024. La señal del Thuraya fue identificada cruzando el territorio guatemalteco en dirección norte hacia la frontera con México, exactamente 5 días después de que Orlando lo activó por primera vez. Esa señal fue el primer hilo y desde ese momento dejó de ser un fantasma. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande. El segundo error lo cometió 12 días antes del operativo, cuando Orlando cruzó hacia México por el paso informal de Ciudad Hidalgo. Evitando el puente oficial como siempre, necesitaba un lugar donde instalarse sin preguntas y eligió lo conocido, un contacto en el mercado de San Juan en Tapachula, un hombre que le había rentado cuartos sin documentos durante años. Era la opción más segura que conocía, confiable, probada, fuera del radar institucional. Lo que Orlando no calculó fue que ese contacto, al que llamaremos simplemente el casero, había sido detenido por agentes del INM 3 semanas antes durante un operativo de revisión migratoria rutinario, y que el casero, con 3 cargos acumulados y una deportación inminente, había aceptado un esquema de cooperación con la AIC. La dirección exacta donde Orlando se instaló, una habitación en el segundo piso de un vecindario de lámina y bloc a 3 cuadras del mercado, fue entregada a los investigadores en menos de 48 horas. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es peor. Harfuch ya tenía la señal del teléfono, ya tenía la dirección, lo único que faltaba era el momento exacto, y Orlando, sin saberlo, iba a entregarlo también. El tercer error lo cometió la mañana del operativo. Durante 9 días consecutivos, Orlando había mantenido una rutina de hierro: salir antes de las 5:30 de la mañana, moverse en rutas distintas, nunca el mismo punto de contacto 2 veces seguidas. Era un protocolo que había aprendido en sus años de clandestinidad y que hasta esa mañana había funcionado. Pero la noche anterior algo cambió. Según fuentes de inteligencia, Orlando recibió un mensaje que le confirmó que una transferencia de fondos desde la estructura en Huayua había llegado sin problemas. La operación seguía en pie. Nadie lo estaba buscando, o eso creía. Esa sensación de seguridad lo relajó. Durmió hasta las 8:17 de la mañana, hora confirmada por el registro del dron de la CEMAR, que llevaba 74 minutos sobrevolando el cuadrante, en modo de observación pasiva con cámara térmica. Salió sin escolta, sin sombrero, caminando directo al mercado de San Juan por la ruta más corta, sin variaciones, con el Thuraya en el bolsillo derecho. El operador del dron registró el movimiento a las 8:19 de la mañana y transmitió en tiempo real al centro de mando. Objetivo en cuadro, movimiento confirmado, ruta directa al mercado, sin escolta visible. Lo que el misterio no sabía era que en ese momento 47 elementos de la Marina, el Ejército, la FRIP y la AIC ya estaban en posición en 4 puntos del perímetro. Llevaban en posición desde las 4 de la mañana. Ese tercer error fue lo último que calculó mal, porque esa madrugada Harfuch ya tenía todo lo que necesitaba. Las 4 de la mañana en Tapachula tienen una textura particular. El calor de la noche todavía pesa sobre el asfalto. Los puestos del mercado de San Juan están cerrados con candados oxidados. Los perros que durante el día ladran a todos se quedan quietos, como si supieran que algo se mueve entre las sombras que no conviene provocar. Fue exactamente a las 4 de la mañana cuando los primeros elementos comenzaron a desplazarse hacia los puntos de contención asignados en el mapa táctico del operativo. No había sirenas, no había luces intermitentes, no había convoy de camionetas que levantara polvo en las calles de tierra. Había
Había silencio, y en ese silencio 47 hombres se distribuyeron en 4 cuadrantes alrededor de un radio de 300 metros centrado en la habitación donde Orlando Armando dormía sin saberlo. La Secretaría de Marina desplegó el componente de inteligencia aérea, un dron de vigilancia Male con cámara térmica de largo alcance y capacidad de transmisión en tiempo real al centro de mando provisional instalado en una bodega a 700 metros del objetivo. El aparato llevaba operando desde las 3:46 de la mañana, 14 minutos antes del despliegue terrestre, y ya había confirmado presencia humana en la habitación objetivo mediante lectura de firma calórica, una silueta inmóvil horizontal, temperatura corporal de 36,8 grados centígrados. Orlando Armando estaba dormido. Afuera todo parecía normal, adentro ya era demasiado tarde. El ejército mexicano cubrió los accesos norte y oeste del perímetro. La Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, la FRIP, unidad de élite de la Secretaría de Seguridad de Chiapas, entrenada específicamente para operativos en zonas de alta densidad poblacional y frontera, tomó posición en el acceso sur, el más cercano a la salida natural hacia el mercado. La AIC de la FGR instaló 2 equipos de interceptación en las rutas de fuga identificadas mediante análisis previo de patrones de movimiento del objetivo, la calle lateral del mercado y el callejón trasero que conecta con la terminal de autobuses. La comunicación entre unidades operaba en frecuencia encriptada 403,275 MHz, canal asignado exclusivamente para esta operación bajo protocolo de silencio de radio o SOT, y nadie transmitía a menos que fuera estrictamente necesario. El centro de mando recibía, los elementos en campo escuchaban, nadie hablaba. Y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente. A las 6:22 de la mañana el dron detectó movimiento en la habitación. La firma térmica se había incorporado. La silueta dejó de ser horizontal. Orlando Armando estaba despierto. El centro de mando transmitió una sola palabra en el canal encriptado: activo. Los 47 elementos ajustaron posición sin moverse de sus puntos asignados. Apretaron. El perímetro se redujo de 300 metros a 200, luego a 150, como una mano que cierra el puño, lento, sin hacer ruido, esperando el momento exacto. A las 7:51 de la mañana, el análisis de inteligencia proyectaba que el objetivo saldría entre las 8 y las 8:30 de la mañana, basado en el patrón de los últimos 3 días de observación continua. Ese margen de 30 minutos era el único elemento de incertidumbre que quedaba en toda la operación. Todo lo demás estaba controlado. En el centro de mando, un oficial de la Marina miraba la pantalla de transmisión del dron. La silueta térmica de Orlando Armando se movía dentro de la habitación. Se detuvo cerca de la ventana, se volvió a mover, y a las 8:14 de la mañana la señal del Turaya se activó brevemente. 3 minutos de transmisión dirección Huayúa, El Salvador. Orlando estaba confirmando algo con su estructura. Un último chequeo antes de salir. Fue su última comunicación desde territorio libre. A las 8:17 de la mañana la puerta de la habitación se abrió. Lo que sigue nadie lo vio venir, ni ellos. Las 8:19 de la mañana, Orlando Armando Rafael Ramírez salió a la calle con el Turaya en el bolsillo derecho, sin escolta, sin variación de ruta, caminando directo hacia el mercado de San Juan como si fuera un martes cualquiera. El dron lo tenía en cuadro. El centro de mando tenía su coordenada actualizada cada 4 segundos. Y los 47 elementos en posición recibieron la instrucción que habían estado esperando desde las 4 de la mañana. Procedan. Los primeros 4 minutos fueron de contención silenciosa. Los elementos de la FRIP iniciaron el movimiento de cierre desde el acceso sur, caminando en formación dispersa para no levantar alerta visual. Ropa civil encima del equipo táctico, armamento cubierto, paso normal. Al mismo tiempo, los equipos de la AIC sellaron las 2 rutas de fuga identificadas, el callejón lateral del mercado y la salida hacia la terminal de autobuses. Orlando caminaba, no miraba atrás, no había razón para hacerlo. Llevaba 9 días sin ver un uniforme en ese radio. El primer contacto visual entre Orlando y un elemento uniformado ocurrió a las 8:23 de la mañana, frente a un puesto de frutas en la entrada del mercado de San Juan. Un agente
agente de la Fiscalía General del Estado, parte del grupo interinstitucional, hizo contacto ocular con el objetivo desde una distancia de aproximadamente 12 metros. Fue suficiente. Pero había algo que el misterio no sabía todavía. Ese agente no estaba ahí para detenerlo, estaba ahí para activarlo, para que Orlando hiciera lo único que haría, lo único que lleva 20 años de clandestinidad entrenándote a hacer cuando ves un uniforme: correr. Orlando giró 180 grados y aceleró hacia el norte, hacia la calle lateral del mercado, rápido, experimentado, con la velocidad de alguien que ha tenido que correr antes y ha sobrevivido. Pero esta vez la calle lateral no estaba libre. Esta vez había dos elementos de la A y C esperando exactamente en ese punto, exactamente para ese momento. Los siguientes 3 minutos fueron de persecución y compresión. Orlando intentó doblar hacia el callejón trasero, bloqueado. Intentó meterse entre los puestos del mercado. Elementos del ejército cerraron el paso por el norte. Giró hacia el sur la FRIP. Cada dirección que tomó había sido calculada en el mapa táctico previo. Cada ruta de fuga había sido sellada horas antes. Orlando no estaba huyendo, estaba siendo dirigido como agua que se canaliza hacia un punto específico, hacia el único espacio que los planificadores del operativo habían dejado deliberadamente abierto, una calle corta sin salida a espaldas del mercado, donde el cerco completaría su cierre. En esa calle, Orlando Armando Rafael Ramírez se detuvo. Delante, 4 elementos de la FRIP en posición de contención, armamento visible, sin gritar, sin correr. Detrás, 2 agentes de la AIC a menos de 8 metros, reduciendo distancia con pasos firmes y controlados. A su derecha, una pared de bloc de 3 metros. A su izquierda, otra pared. Arriba, el dron que llevaba en ese punto exacto 79 minutos de operación continua. Los últimos 90 segundos fueron de rendición calculada. Orlando miró a los 4 elementos frente a él. Los miró durante 3 segundos completos, tiempo suficiente para entender que no había ángulo, no había opción, no había versión de los próximos 30 segundos en la que él saliera corriendo. Levantó las manos despacio, sin gritar, sin resistencia visible, con la calma fría de alguien que sabe exactamente lo que acaba de ocurrir. Los elementos de la FRIP avanzaron. En 4 segundos lo tuvieron contra la pared, manos atrás, esposado con dispositivo de plástico de alta resistencia. El Turaya fue extraído del bolsillo derecho y depositado en una bolsa de evidencias etiquetada en el momento. Un agente de la AAIC confirmó identidad mediante comparación biométrica de campo, huellas dactilares contra la base de datos del Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador, en un proceso que tardó menos de 90 segundos. El resultado fue positivo, coincidencia del 100%. Orlando Armando Rafael Ramírez, alias El Misterio, líder de la clica Huayúa Loco de la Mara Salvatrucha, MS-13 buscado en 3 países, con ficha roja de Interpol, con cargos por homicidio agravado y violación a menor con Baunino, estaba detenido en una calle sin salida en Tapachula a las 8:26 de la mañana de un martes que para él empezó como cualquier otro. Un oficial de la Marina transmitió al centro de mando en frecuencia encriptada. Su voz no tenía énfasis ni celebración, solo el parte operativo en lenguaje estándar, seco como el concreto de esa calle. Alto al fuego, amenaza neutralizada, 0 bajas federales. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Cuando los elementos de la FRIP aseguraron el perímetro y los investigadores de la AIC entraron a la habitación de la calle Sexta Poniente, la misma habitación donde Orlando Armando había dormido 9 noches creyendo que era invisible, lo que encontraron no era lo que esperaban. No era un arsenal de guerra, no era un cuarto lleno de armas largas y dinero en efectivo apilado sobre una mesa. Era algo más revelador que eso. Era la habitación de un hombre que llevaba 20 años huyendo y que había aprendido a vivir con lo estrictamente necesario, porque el peso de lo que cargas cuando corres puede costarte la vida.
El inventario continuó y cada objeto contó una historia diferente. Sobre la cama, 2 teléfonos de prepago quemados, sin tarjeta SIM, destruidos deliberadamente, con las pantallas fracturadas de un golpe calculado, como si alguien los hubiera pisado en los últimos minutos antes de salir. Eso significa que Orlando sabía que algo estaba mal. No lo suficiente para cambiar su ruta, pero sí lo suficiente para destruir los teléfonos secundarios. Debajo del colchón, en una funda de tela cosida directamente a la estructura de resortes, 47,000 pesos en efectivo, denominaciones de 500 sin marcar. La traducción humana de ese número es esta: 47,000 pesos es exactamente lo que necesita una familia de clase media en Tapachula para vivir 4 meses completos. Orlando lo cargaba como dinero de operación, el mínimo necesario para moverse, sobornar y sobrevivir en tránsito. En el baño, dentro de un recipiente de shampoo vaciado y sellado con silicón, una memoria USB de 32 gigabytes, negra, sin marca. Los peritos de la AIC la documentaron en bolsa de evidencias número 7-TPA-2024 y la trasladaron al laboratorio de análisis digital en Tuxtla Gutiérrez esa misma tarde. El contenido de esa memoria no ha sido revelado públicamente, pero fuentes de inteligencia consultadas para este canal señalan que contenía directorios de contactos, rutas de movimiento y registros de transacciones de la clica Huayúa Loco correspondientes a un periodo de 18 meses. Pero lo más valioso no brillaba. Dentro de la mochila negra que Orlando cargaba cuando fue detenido, la misma mochila que los elementos de la FRIP extrajeron de sus hombros en los primeros segundos de la detención, había 3 documentos físicos, papeles doblados en 4, escritos a mano, en un código de sustitución simple que los analistas de la AIC tardaron menos de 2 horas en descifrar. Esos documentos contenían algo que ningún arma, ningún teléfono y ninguna cantidad de efectivo podía comprar: nombres. 14 nombres de negocios en Tapachula que pagaban cuota de extorsión a la clica Huayúa Loco. Montos, fechas de cobro, y al margen del tercer documento escrito con tinta diferente como si hubiera sido añadido después, un apodo con un número de teléfono de Ciudad Hidalgo. El apodo era El Contador. Y entonces, en una esquina del bolsillo frontal de esa mochila, entre los documentos y un encendedor desechable, los investigadores encontraron algo que nadie esperaba, algo que detuvo brevemente a uno de los peritos antes de documentarlo: una fotografía pequeña, plastificada con cinta adhesiva transparente, desgastada en las esquinas de tanto doblarla y desdoblarla. Un niño de aproximadamente 7 años, con una camisa azul demasiado grande para su cuerpo, sonriendo frente a una casa de lámina y block en lo que claramente era Huayúa, El Salvador. A su lado, una mujer mayor, la abuela, por la edad y el gesto protector con el que le apoyaba la mano en el hombro. No había armas en esa foto, no había tatuajes, no había señas de la Mara. Solo un niño y la mujer que probablemente fue la última persona que lo miró sin miedo. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande. El hombre que ordenó homicidios, el hombre que violó a una menor, el hombre con ficha roja de Interpol en 3 países. Ese hombre cargaba esa foto en el bolsillo frontal de su mochila. La había cargado durante años de fuga. Era lo único que no había quemado, destruido o abandonado en ninguno de sus movimientos. Lo que esa fotografía no podía responder era la pregunta que los investigadores ya estaban haciéndose esa tarde en Tuxtla Gutiérrez: si los documentos de Orlando nombraban a El Contador con un número de teléfono de Ciudad Hidalgo. ¿Cuánto tiempo llevaba El Contador operando bajo la nariz de las autoridades en la frontera sur? ¿Y cuánto sabía él de lo que acababa de pasar en Tapachula? Lo más valioso no brillaba, pero lo que decía encendió una nueva operación. Esa misma tarde, Omar García Harfuch apareció en cámara, no en una conferencia de prensa con flores y micrófonos, no en un salón con funcionarios alineados detrás de él para la foto. Apareció en un comunicado directo en video con fondo neutro y la voz del hombre que lleva años en esto y sabe exactamente cuánto pesan las palabras cuando las dicen las personas correctas. Dijo 4 oraciones, solo 4, y cada una fue una pieza de un mensaje que no estaba dirigido únicamente a los medios.
La captura de Orlando Armando es resultado de 6 semanas de inteligencia coordinada entre México, El Salvador y organismos internacionales. La MS-13 no tiene territorio seguro en México. Los líderes que usen nuestro país como corredor de fuga serán localizados, detenidos y entregados. El trabajo continúa. Analicemos eso palabra por palabra, porque Harfuch no habla por casualidad. 6 semanas de inteligencia coordinada. No dijo operativo, no dijo patrullaje, dijo inteligencia coordinada y puso una cifra de tiempo. 6 semanas. Eso es un mensaje hacia dentro de las estructuras criminales. Estamos dentro de su comunicación desde antes de que ustedes se muevan. El tiempo que tardamos en cerrar el cerco es el tiempo que tardamos en asegurarnos de que no haya errores. La MS-13 no tiene territorio seguro en México. Esa oración no es una declaración de política pública, es una advertencia directa hacia los líderes de la pandilla que en este momento están usando la frontera sur como corredor. Harfuch les está diciendo, el modelo que funcionó durante años, cruzar hacia México y desaparecer, está roto. Nosotros lo rompimos. Eso no es todo. El siguiente hallazgo hizo silencio en la sala. Los líderes que usen nuestro país como corredor de fuga serán localizados, detenidos y entregados. 3 verbos en futuro: localizados, detenidos, entregados, en ese orden. Esa secuencia no es retórica, es el protocolo exacto que se aplicó con Orlando Armando. Harfuch está describiendo un proceso, no prometiendo uno. Ya lo tienen funcionando, ya lo ejecutaron. Esta declaración es la prueba pública de que el mecanismo existe y que volverá a usarse. El trabajo continúa. 4 palabras. La oración más corta de las 4 y la más pesada, porque el contador en Ciudad Hidalgo escuchó esas 4 palabras esa tarde y supo exactamente a quién le estaban hablando. Harfuch no estaba cerrando un caso, estaba abriendo el siguiente. Lo que ocurrió en Tapachula no es un incidente aislado, es la confirmación de un patrón que viene construyéndose desde 2022 y que este canal ha documentado en casos anteriores. El patrón es este: cuando los países centroamericanos intensifican sus operaciones contra la MS-13, como ocurrió en El Salvador bajo el régimen de excepción de Bukele, que desde marzo de 2022 ha resultado en más de 80,000 detenidos, los líderes de alto perfil no desaparecen, se desplazan. Y el destino preferido de ese desplazamiento es México, específicamente la franja fronteriza de Chiapas, porque ofrece 3 ventajas simultáneas: densidad de población migrante que facilita el anonimato, redes criminales locales con las que la MS-13 ya tiene acuerdos de no agresión o colaboración, y rutas establecidas hacia el norte que pueden convertirse en corredores de tráfico si el negocio lo requiere. Este es el tercer caso en 18 meses en que una figura de alto perfil de la MS-13 es capturada en Chiapas mediante un mecanismo de inteligencia transnacional. El primero fue en octubre de 2023 en Comitán de Domínguez, un operativo que este canal cubrió y que estableció el precedente del modelo de cooperación tripartita entre México, Guatemala y El Salvador. El segundo fue en abril de 2024, en Tapachula misma, un caso que las autoridades mantienen parcialmente reservado porque los documentos confiscados en ese operativo vincularon a la MS-13 con una red de tráfico de personas que operaba con cobertura de una organización de asistencia humanitaria. Pero la pregunta que nadie está respondiendo es esta: si las autoridades mexicanas sabían desde hace 6 semanas que Orlando Armando estaba en Tapachula, si tenían su señal, su dirección, su rutina, ¿por qué esperaron 9 días desde que él se instaló en la habitación de la calle Sexta Poniente para ejecutar el operativo? La respuesta más lógica, según fuentes de inteligencia consultadas para este canal, es que esos 9 días no fueron de espera, fueron de recolección. Cada día que Orlando Armando se movía por Tapachula creyendo que era invisible, estaba construyendo sin saberlo el mapa completo de su red local, los contactos que visitaba, los negocios donde cobraba, los puntos de encuentro con la estructura que el contador coordinaba desde Ciudad Hidalgo. Lo dejaron caminar para ver a quién saludaba y todo lo que vieron quedó documentado. Un analista de seguridad consultado para este reporte señaló en 2 oraciones lo que este operativo representa en términos de capacidad institucional. Esto no es solo una captura, es la demostración de que México tiene ahora la infraestructura de inteligencia para contener el derrame de liderazgos criminales centroamericanos.
La pregunta que queda sin responder no es si ese mecanismo funciona, ya quedó probado que funciona. La pregunta es cuántos casos hay activos ahora mismo, cuántos misteriosos están en este momento caminando por mercados de Chiapas creyendo que nadie los ve. Según los documentos confiscados a Orlando Armando, la respuesta podría ser más alta de lo que cualquier comunicado oficial está dispuesto a confirmar. Lo que encontraron después no estaba en ningún reporte previo. Orlando Armando Rafael Ramírez cruzó la frontera hacia Guatemala esa misma noche, esposado, bajo custodia del INM y escolta de la Policía Nacional Civil guatemalteca. Horas después, las autoridades de El Salvador lo recibieron en el punto fronterizo de Las Chinamas, 23 años después de su primera detención, con todos sus cargos esperándolo. Pero mientras el vehículo que trasladaba a Orlando se alejaba de Tapachula rumbo al sur, algo estaba ocurriendo a 80 kilómetros al noreste en Ciudad Hidalgo. El contador quemó 3 teléfonos esa noche, cambió de domicilio antes de las 10 de la noche, activó un protocolo de silencio de comunicaciones que, según fuentes de inteligencia, está diseñado para durar 72 horas, el tiempo que la estructura de la clica Huayúa Loco calcula que tarda una operación de captura en generar inteligencia derivada que pueda comprometer a los eslabones restantes. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo.